Muy bien, en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. A esta hora saluda a Eduardo Maxson. Él es uno de los sobrevivientes de la toma y posterior recuperación del Palacio de Justicia. Él logró salir ileso del palacio, pero posteriormente asegura haber sido víctima de torturas. Hoy, tras casi 30 años, entrega su testimonio en el programa de la noche. Un testimonio que está siendo cotejado también por la Fiscalía, que en las últimas horas llamó a indagatoria a 14 militares para que expliquen su presunta o su supuesta responsabilidad en estas torturas. Señor Maxson, bienvenido a la noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, señor Maxson. Yo quiero comenzar preguntándole a usted, fueron llamados a indagatoria por parte de la Fiscalía, como lo dije al comienzo, 14 militares que están siendo en este momento investigados por supuestamente haber participado en torturas. De las torturas que se ejecutaron tras la recuperación del Palacio de Justicia. ¿Qué representa para usted, en su condición de víctima, estas investigaciones? Bueno, Jefferson, en realidad yo celebro mucho esta actuación de parte de la Fiscalía. Me parece una obra de mucho valor jurídico e histórico, la que ha tomado el fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre Linet, toda vez que habían transcurrido 30 años de los hechos y no se había tomado una decisión de valor en cuanto a este aspecto. En realidad, 14 indagatorias no es que sea la definición del proceso, pero es un paso importante que se está dando, y ahora ya habrá que esperar que no nos quedemos en la simple indagatoria, sino que a más tardar en el mes de junio se dé unos resultados sobre la definición jurídica de cada uno de estos indagados, y que sean las personas las que resulten más comprometidas, pues con las que se siga el proceso, y que en últimas se absuelva a los inocentes y que se castigue realmente a aquellos violadores de derechos humanos, si en efecto los hubo. Y digo que si en efecto los hubo porque yo no sé si las personas que van a indagar son responsables o no. Pero yo lo que sí puedo decir es que las torturas sí se dieron, por lo menos en el caso mío. Señor Eduardo Maxson, pues eso es lo que va a establecer la Fiscalía en esas indagatorias. A mí me parece importante recordarle a nuestros televidentes qué hacía usted en ese lugar, en ese Palacio de Justicia hace 30 años. ¿A qué se dedicaba usted en ese momento? ¿Por qué precisamente ese 6 de noviembre de 1985 usted estaba en el Palacio de Justicia? Yo era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y yo tenía que hacer una diligencia allá, una investigación sobre el poder de juzgamiento en Colombia, cuyo profesor fue el doctor Marino Tadeo Henao Jaramillo, que era procurador en ese entonces, y Yolanda tenía un examen y fuimos allá al palacio, pero yo tenía que hacerlo rápido porque yo tenía que irme a trabajar al Infopal, donde yo laboraba medio tiempo. Pues ahí nos cogió a las 11:15 la balacera y tuvimos que salir corriendo hacia el segundo piso, previo disparos que nos hicieron por parte de la guerrilla. Nosotros estábamos en la cafetería y desde los vitrales nos hicieron 2 disparos. No puedo decir si fueron para darnos o para asustarnos, pero nos los hicieron. ¿Ustedes estaban dentro de la cafetería del Palacio de Justicia? Yolanda alcanzó a entrar como unos 3-4 metros y yo estaba como a 1 metro de la puerta esperándola, porque ella iba a ir al baño, porque tenía problemas, quería ir al baño. Los guerrilleros del M-19, según está documentado en muchas investigaciones, inclusive en la de la Comisión de la Verdad, entraron disparando al Palacio de Justicia. ¿Ellos qué les dijeron a ustedes?
No. En ese momento fue que dijeron que era una toma y yo apenas escuché eso de una mujer de estatura baja, vestida de azul, de sastre azul, que era una toma guerrillera. Yo pensaba que era un tiroteo entre esmeralderos. Subimos al segundo piso y ahí, bueno, unos francotiradores nos disparaban desde un edificio en la octava y dimos una vuelta en L y hasta que el ejército nos rescató. De ahí pasamos a la Casa del Florero y ahí empezaron los interrogatorios. Antes de esos interrogatorios, antes de que hablemos de eso, me gustaría saber usted qué percibió en lo que decían, ese mensaje que traían los guerrilleros del M-19. ¿Cuál era el objetivo de ellos al entrar al Palacio de Justicia? Bueno, la preocupación era que ellos llegaron fue disparando, dirigidos a quemar los archivos del palacio. Ellos fueron los que provocaron el incendio inicialmente y ellos le gritaban a las personas que no corrieran y bueno, las personas desesperadas, la que corría, después venía la ráfaga, entiendo yo, no lo vi, entiendo yo que venía la ráfaga, pues venía la muerte. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes al interior del Palacio de Justicia? De 11:15 a, bueno, desde que se empezó la balacera, sí. Desde 11:15 a 4 de la tarde y antes como desde las 11 a las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. ¿Y cómo logran salir ustedes del máximo tribunal de la justicia en momentos en que este estaba siendo tomado por el M-19? Salimos porque el ejército nos rescata ante un llamado que yo les hago a ellos. ¿Y qué tipo de llamado le hizo usted a los miembros del ejército? ¿De qué manera lo hizo? Que ellos decían que era el ejército y yo les solicitaba que por favor que nos rescataran, que éramos alumnos del Externado de Colombia, que estábamos ahí, que por favor nos salvaran nuestras vidas. Pero posteriormente, cosas extrañas, dijeron que éramos sospechosos y nos sacaron de una forma bastante brusca, con armas en cabeza, por lo menos a Yolanda, y a mí me cogieron por el cuello, me robaron una cadena de oro, me llevaban por el cabello y me llevaron a la Casa del Florero. Allá nos subieron al segundo piso, nos hicieron poner contra la pared en cuclilla y si volteábamos a ver nos golpeaban la cara con la antena del radioteléfono, me daban golpes de botas entre las piernas por los testículos, y cuando salimos nos pegaban con las culatas si no caminábamos rápido. Como a eso de las 7 de la noche nos sacaron de la Casa del Florero, nos llevaron a la Dijín, por lo menos eran unos miembros de la Dijín, creo que fue por ahí en la Sijín. ¿Sabe que Dijín y Sijín es diferente? Los miembros eran de la Dijín, pero nos llevaron a la Sijín. Y de ahí nos hicieron la prueba al guantelete con parafina caliente. A Yolanda le robaron las prendas que llevaba en sus dedos. Y después nos sacaron en la misma van que nos sacaron de la Casa del Florero y nos llevaron con los ojos descubiertos, por eso lo sé, a la Brigada de Inteligencia Militar Charry Solano. Ahí me vendaron los ojos, me quitaron la chaqueta, prendieron fuego, y hubo mucho humo, parecía que fuera como eucalipto, hojas secas, con ánimo de intimidarme. También me esposaron las manos
con unas esposas metálicas, me pusieron un madero, me dieron varias vueltas para desorientarme y con el revólver, pues presumo yo porque me puñaban con algo metálico y en la cabeza y yo sentía pues que me iban a matar, que me iban a pegar un tiro y que me iban a tirar al vacío porque ese sitio queda en una montaña. Pero no, me llevaron fue a un sitio como de 2x2 o 3x3 donde habían unos catres, unas camas metálicas muy estrechas y me sentaron ahí amarrado a una esposa sin colchón y empezaron cualquier clase de interrogatorios. Eso se llama en inteligencia el Benitín y Enea, donde tratan de confundirme, donde me alicientan, me dicen que hay confianza y tratan de engañarme y decir que toda la gente que yo decía eran guerrilleros. Y también decían que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana cuando realmente yo para esa época estaba en el Colegio La Salle en 5º año de bachillerato. Yo no conocía Bogotá. Posteriormente, yo siempre insistía que mi papá era magistrado, que había sido magistrado del Tribunal de Cartagena y que mi tío era el gobernador del departamento de Bolívar, Arturo Maxson Figueroa, que en paz descanse, igual mi padre, y que yo era amigo de Miguelito Massa, el hijo del general Massa, y que podían llamarlo. Yo no y de esa manera logró salvarse. Yo no tenía problemas de ninguna índole. Ellos averiguaron, confirmaron y bueno, me dejaron en libertad. Pues es impactante ese testimonio que usted nos está entregando y que hace parte de esta investigación que ha venido adelantando la Fiscalía y que hoy ha dado como resultado el llamado a indagatoria de 14 militares de la época que participaron en el operativo de recuperación del Palacio y hoy son requeridos por la justicia para esclarecer denuncias como las que usted hace, porque hay que decir que también son otras 11 personas las que, según las investigaciones, habrían sido torturadas hace 30 años. Ese fatídico 6 de noviembre de 1985, a Eduardo Maxson lo acompañaba su compañera de carrera, Yolanda Santo Domingo, quien iba a presentar un examen con su profesor y también magistrado de la época. Aunque ellos lograron salir con vida de la cruel toma terrorista, denunciaron ser víctimas de tortura por parte de militares. Ahora, sus testimonios son pieza fundamental en las investigaciones contra 14 uniformados. Esta fotografía data de hace 30 años, exactamente del día 6 de noviembre de 1985. El escenario es la fachada del Palacio de Justicia de Colombia y allí se aprecia a varias personas de civil, custodiadas por un grupo de militares, entre ellos Eduardo Maxson y Yolanda Santo Domingo. Son dos nombres que han aparecido a lo largo de las últimas 3 décadas en los interminables archivos referentes a la cruel toma guerrillera y posterior recuperación militar del Palacio de Justicia. Maxson y Santo Domingo, quienes para esa época tenían 21 y 22 años, eran estudiantes de Derecho de la Universidad Externado. Ese día ambos acudieron al Palacio de Justicia para presentar un examen con un magistrado que precisamente era su profesor. Cuando estaban en la cafetería hacia las 11 de la mañana, ella salió a buscar un baño y fue allí cuando empezó la toma. Así lo relató Santo Domingo ante la Fiscalía. Sentimos un estruendo y veo que Eduardo está lelo, pálido, mirando al fondo de la cafetería, mirando a una mujer que en ese momento no sabíamos quién era ni qué pasaba, que apuntaba con un revólver con las manos extendidas y gritó que no nos moviéramos. Fueron angustiantes horas en medio de las balas, los heridos y las bombas. Sin embargo, lograron salir con vida del edificio y llevados por agentes del Estado a la Casa del Florero, donde según el informe de la Comisión de la Verdad, llevaban a quienes catalogaban como rehenes especiales. Estas personas eran catalogadas como rehenes especiales, ya que por su apariencia, edad, raza, condición socioeconómica o por el lugar en el que se encontraban al ser hallados, entre otros factores, levantaron algún tipo de sospecha en el personal de la fuerza pública, así como en algunos casos en sus propios compañeros de cautiverio. Allí comenzó un nuevo suplicio para los estudiantes de Derecho. Fueron interrogados por más de 8 horas y aseguran que fueron torturados por militares y por personas vestidas de civil en 3 sitios distintos.
Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían perra HP guerrillera. Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la embajada dominicana cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas. Según la secuencia de hechos retratada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los militares cayeron en cuenta de que cometían un error y pidieron disculpas a los estudiantes. Eduardo Matson Ospino sacó a relucir amigos cuyos padres eran congresistas o personajes importantes, entre quienes menciona al general Miguel Maza Márquez y a su tío, el gobernador de Bolívar. De acuerdo al señor Matson Ospino, después de eso regresaron y le pidieron disculpas. Le informaron que todo había sido un error y que no había problema. En noviembre del año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia, entre otros hechos, por no proteger la vida de Matson y su colega Santo Domingo, por lo que ordenó una reparación económica de $10.000, a lo que Matson consideró una miserableza. Me están regalando $10.000. $10.000 por mis sufrimientos. Eso no es nada. Eso es una miserableza. Hoy sus testimonios vuelven a ser clave en la indagatoria que se adelantará a 14 militares indicados de haber participado en torturas posterior a la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985. Y precisamente estamos con este protagonista de la noticia, hoy en el programa La Noche con Eduardo Maxson, que está recordando ante las cámaras del programa La Noche lo que le sucedió hace cerca de 30 años en los fatídicos hechos del Palacio de Justicia. Primero, la amenaza que representó la toma del M-19 al máximo tribunal de la justicia en Colombia, y luego las torturas que él asegura haber recibido por parte de integrantes de la Fuerza Pública Colombiana. Señor Maxson, regreso con usted en esa entrevista. Quiero preguntarle, ¿usted logró identificar quiénes eran las personas que lo torturaban? No me preguntes eso porque yo no sé ni quién me hizo eso. Yo sabía que eran militares, de vestido de militares y de civiles. Yo no conocía a nadie, yo ni los conozco. Pero bueno, yo quisiera que entonces me ampliara un poco cómo fue que usted logró salvarse. Claramente eso ha significado un antes y un después en su vida. Pues claro, fue que yo no había hecho nada, que existe un Dios grande, que no era el momento yo de morir y que mi tío era el gobernador de Bolívar, que nosotros éramos de la casa conservadora, pastranistas, y pues eso. Y así se salvó Yolanda porque estaba conmigo. Y que dije que era amigo de Miguelito Maza. Ellos pudieron verificar y me dejaron en San Victorino, que era un lugar peligrosísimo. Yo pedí que por favor ahí no me dejaran, que cogieran un taxi y me enviaran a casa. El ejército me robó el reloj, la cadena, nunca me dieron los papeles, un pasaje de ida a Cartagena, porque ya para esa época yo me iba para Cartagena de vacaciones. Y mi vida cambió notoriamente, ostensiblemente. No, y precisamente le quiero preguntar eso, señor Maxson. ¿En qué cambió su vida luego de este episodio? ¿Cómo han sido estos últimos 30 años? No, pues, ¿qué te digo? Los primeros años fueron horribles. El primer 31 de diciembre lo pasé debajo de una cama e hice que mi familia se metiera debajo de una cama. Porque es que yo no soy víctima solamente del ejército, es que yo soy víctima de la guerrilla. Es que la guerrilla también tiene parte en esto. Por eso yo no perdono a la guerrilla, tampoco. Porque es que la guerrilla atentó contra mi integridad, atentó contra mi sistema nervioso. En ese contexto, señor Maxson, ¿usted cree que ha habido justicia en su caso durante las últimas 3 décadas? Bueno, la verdad es que relativamente sí. La verdad es que la Fiscalía, a paso lento, pero sí han habido unos fiscales que se han comprometido con la verdad.
como la doctora Ángela María Buitrago, ahora la doctora Claudia Jenny Almeida, el señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montalegre, el doctor Méndez, porque hubo una fiscalía que sí fue nefasta y no avanzó nada, se tapó mucho, que fue la fiscalía del doctor Luis Camilo Osorio. Usted, señor Maxson, hablaba también que las responsabilidades recaen sobre miembros de la organización guerrillera M-19. ¿Usted esperaría que en algún momento los que tuvieron alguna responsabilidad indirecta en esta toma del Palacio le pidan perdón? No, yo no espero nada. Yo no espero nada. Ni quiero perdón, yo no quiero perdón. Ya eso fue un acto que se cometió y ninguno me va a resarcir. Nadie. Este es un dolor que llevo yo con mi familia solamente. Y que gracias a mi padre yo pude superarlo. Yo soy un hombre nuevo, pero yo no puedo perdonar, yo no perdono. Y en el caso, por ejemplo, de los militares, ¿usted qué espera? ¿Cuál cree que debería ser la decisión que debe tomar la justicia frente a los militares que participaron en las torturas que usted nos ha descrito? La Fiscalía tiene muchos elementos materiales de prueba. Yo sé que van a tomar una decisión justa y racional. Ahora, yo con respecto a los militares, yo opino algo. Yo creo que a los militares también los deben indultar o los deben amnistiar, pero siempre y cuando ellos digan la verdad. Porque ellos, los mandos medios no actuaron solos. Esto no fue algo insular ni fortuito, esto fue en cadena de mando. Por último, señor Maxson, el próximo 6 y 7 de noviembre, ya en escasas 3 semanas, se cumplirán los 30 años de la toma del Palacio de Justicia. Para usted, cada 6 y 7 de noviembre de cada año, ¿qué significa en su vida? Una nueva tortura, así de sencillo. Por eso yo dije que yo no iba a ir al acto de reparación y perdón del Estado colombiano por orden de la Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso es algo formal, eso no, para mí eso no representa nada, ya el daño está hecho. Señor Eduardo Maxson, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Él es uno de los sobrevivientes de la toma y posterior recuperación del Palacio de Justicia. Él, como ustedes lo acaban de escuchar, ha hecho una denuncia muy fuerte, una denuncia que ha venido haciendo en los últimos 30 años, y es que fue torturado, según él, por miembros o integrantes del ejército. Señor Maxson, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con el mayor gusto, Jefferson, siempre para atenderlos. Nosotros vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Rafael Nieto, el viceministro de Justicia de Colombia. También estará Hermes Darío Lara. Él es magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, presidente de la Sala Penal de este tribunal en Colombia. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.